luz y sal. Ah, si tú un día eh, vas caminando en la calle y ves a alguien distraído en su celular y hay una coladera enfrente o algo que vaya a hacer que se caiga, que sufra una lesión, no le advertirías. Bueno, igualmente, desde mi perspectiva, si yo no le advierto a alguien en una iglesia de las cosas que agradan y desagradan a Dios, yo me hago cómplice de su condenación. Y eso me hace subir estas cosas que subo al canal. Otra vez, mi hija. Si yo tuviera a mi hija en una iglesia en la cual le consienten faltarle al respeto a Dios, yo no estaría de acuerdo en esa iglesia. No sé qué sea tener un varón, pero yo sé en nuestras mentes cuando sobre todo viene la pubertad y estamos podridos en delitos y pecados y Dios no ha tocado nuestro corazón. Yo desgraciadamente fui así. No tenía yo a Dios adentro de mí. Y te inundas de lujuria y te inundas de deseos y estás obsesionado por eso. Yo no puedo entender cómo le puedes decir a una mujer en una iglesia, que además son atractivas, muchas de ellas, que está bien que vaya como quiera, que puede ser el objeto de pecado, pero que si ella tiene en su corazón a Dios, está bien. Así como otras muchas cosas, como decir una cosa por otra en la predicación, usar palabras que no van dentro de una predicación, cuando se habla de obtener promesas, adquirir el favor de Dios y que finalmente lo sigamos celebrando, que en la escuela que se supone me está instruyendo para no ser un pecador, que eso es lo que me debería de importar, no pecar, no errar, no, no delinquir frente a un Dios, porque finalmente yo soy un trapo de inmundicia frente a Dios, así haga las cosas con la mejor disposición. Mi carne no está glorificada. Ahorita voy a citar, todo esto lo voy a citar bíblicamente. Mi carne no está glorificada. Mi, mi bautizo en Cristo le trae a mi espíritu el Espíritu de Dios, pero mi carne tiene todavía los restos de la humanidad, es decir, perdón, de la mundanalidad. Tiene recuerdos, deseos y demás. Mi carne la puedo usar para lo que me han dicho y tienen razón, quejarme, cuestionar, criticar, según yo con el mejor afán de que, insisto, en la iglesia no puedes dejar cómodo a alguien por no faltarle el respeto. No es faltarle el respeto decirle a alguien tu ropa, tu hablar, tu predicación está ofendiendo a Dios. Puedo creer que no lo sabes, que no lo has leído, que no te has detenido en la Biblia, como me pasa a mí. O sea, hay pasajes en la Biblia que los leo después y digo, ay Dios, ¿cómo no lo había visto? O lo oigo en una predicación y digo, ¿en serio? Y voy y lo leo y digo, oye, ¿cómo no lo habías visto? Sobre todo cuando tiene que ver con el amor de Dios hacia sus criaturas, hacia sus hijos. Entonces,
Cuando tú no entiendes que Dios es el Dios que tú celebras, cuando tú no entiendes tu condición humana y cuando tu iglesia, tus pastores, tus autoridades te dan acepción de reglas, de prácticas de vida, que te hablan de iglesias anarquistas, que te hablan de iglesias um, ligeritas, con un cristianismo ligerito. Que solamente tú digas que crees en Dios y ya. Automáticamente fuiste perdonado, automáticamente estás escrito en el libro de la vida, automáticamente eres cristiano. Vete todos los días que yo te diga, canta, ora, grita, llora, baila, salta, trae a tus hijos a entretenerse una hora en lo que el sermón te está entreteniendo a ti. Ninguno de los dos se va con un convencimiento de pecado. Y ninguno de los dos o tres o no sé cuántos vayan son salvos. Pero cumplieron. Estuvieron en el ritual. Sintieron emociones. Gritaron. Hicieron la super mega oración. Se balancearon. Aplaudieron. Alzaron las manos. Bajaron las manos. Se sentaron. Saludaron. Y no se ofendieron entre ustedes, porque ninguno le dijo al otro sus pecados, sus necesidades de convicción de pecado, que estás en un error, que estás en un pecado. Y no te lo dice ni tu iglesia, ni tu pastor, ni tus autoridades, porque las mismas autoridades dicen que no hay pecado. Las mismas autoridades desacreditan a la iglesia. Te dicen que no es santa, que es un lugar público que entra cualquiera y sale cualquiera, que la iglesia la llevas adentro, que no hay reglas, que solo las mujeres adultas se tienen que vestir de cierta manera, que no pasa nada, que si tú tienes a Dios en tu corazón, nadie te puede juzgar. Voy a citarlo en algunos pasajes de la Biblia en que Dios creemos o deberíamos de creer. Y vuelvo a insistir, yo no me eximo. Yo uso mi cuerpo para decir groserías. Yo uso mi cuerpo para ver que se repiten cosas que están en un error y no sé decirlo de forma políticamente correcta. Yo no puedo ver que otra vez alguien se está yendo en un hoyo por estar leyendo su celular y se va a caer y no meter las manos. Yo no puedo ir en el transporte público y eso me ocurre. Y no darle la mano a alguien que veo que quiere subir y no puede. Yo no puedo ver a alguien con una necesidad emocional o psicológica o lo que sea y dejarlo así, ¿no? De hecho, por eso en la casa de mi mamá yo fui su cenicienta, porque yo decía, pues si así vamos a estar tranquilos y vamos a estar en paz, pues vamos a hacer las cosas. Si yo veo un animal con hambre, yo quiero darle de comer. Si yo veo a una persona llorando, quiero consolarla. Lo mismo, si mi ceguera espiritual no me deja ver mi pecado y si alguien me lo advierte, gloria a Dios. Pero si desde mis autoridades, o los que se supone que son las autoridades de esa iglesia, le están diciendo a la gente que hay excepción de reglas y que se puede tolerar y consentir el pecado, entonces ya no entendimos a Dios. Y entonces permito que mi hermana, mi hermano o yo usemos nuestros cuerpos para pecar. Porque entonces tú puedes llegar, despertar la lujuria de quien quieras y decir que tú tienes a Cristo en tu corazón y que el que está cometiendo el error es el otro, como las feministas. ¿No? El feminismo, por eso insisto que la ideología de género está dentro de la iglesia. Porque la ideología de género dice, la mujer puede vestirse como quiera. Y nadie tiene derecho a tocarla y nadie tiene derecho a hacerle nada. Sí, pero el problema es que despiertas pecado.
y lo haces a propósito. Despiertas la lujuria, despiertas el deseo, te vistes para invitar a que la gente te mire y desgraciadamente estamos podridos. No te vemos con mente de obra de arte. Decimos, ay, qué bien se ve la luz y cómo atraviesa, qué buena simetría. No, ya la pusiste en 20 posiciones en la cama. Esa es la mente caída. Igual les pasa a las mujeres con los hombres. Entonces, no es tan sencillo como parece. Y por eso Pablo pide en las iglesias ciertas formas en las que los hombres y las mujeres se presenten, hablen. El tipo de diácono, el tipo de obispo, el tipo de mujer que iba a servir en la iglesia, al tipo de viuda a la que se le iba a dar atención, etcétera, 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 ¿no? La ley en el Antiguo Testamento te decía cómo los sacerdotes tenían que vestir. De hecho, nosotros somos sacerdotes para Cristo Jesús, somos profetas. Venía todo un ritual de vestimenta, venía todo un ritual de... Porque, otra vez, eso es santidad, ser diferente a lo que el mundo hace, de presentarte de una forma diferente, porque estás frente a un Dios que es totalmente diferente a ti y a mí. Y si tú llegas creyendo que es un cuate, o que es un Dios tolerante, o que es un Dios que porque ya lo desbarataste en la cruz, ya resucitó y ya está en el cielo, es un Dios que te va a soportar con lo que tú eres y no reconoces que eres un trapo de inmundicia, así hagas tu mejor esfuerzo, tu carne tiene pecado remanente. Entonces, hay un problema. Y vuelvo a repetir, si tu iglesia te dice, tú ya eres salvo, tú ya eres salvo, te estás santificando, así que llévatela tranquilo. Como si Jesucristo hubiera pagado en abonos nuestros pecados. Déjame citarte en qué Dios creemos. Y una mujer prostituta, ajena al pacto, ajena a todo lo que significa estar en Cristo. Dios le abre los ojos. Porque hay que recordar eso, es Dios el que nos abre los ojos. Es Dios el que nos da convicción de pecado. Es Dios el que me tiene a mí grabando cosas de Dios. Si no, no lo haría. Estaría yo hablando de sexo y de ideología de género y de que hay que ser tolerantes y no sé qué tanta estupidez. Como esa mujer, Dios le abre los ojos y ve cosas que ni su propio pueblo veía. E incluso entra en la genealogía de Cristo. Y era una prostituta. Ah, en Josué, en Jericó. Es que yo quisiera encontrar citas bíblicas en donde tú vieras qué incongruentes es presentarse a la iglesia como hoy se presenta uno. Qué incongruente es oír a un pastor decir que se pueden pisotear las promesas de Dios. Qué incongruente es oír que ella es más salva que usted y ella estará en el cielo y usted no. Perdón, no se supone que la fe hace que uno obre de una forma totalmente distinta a la que uno obraba. No solo en los pecados groseros, o sea, otra vez, que yo no sea un alcohólico, o que yo no esté atrás de las mujeres, o que yo no esté, no sé, no quiere decir que mi cuerpo no lo esté usando para pecar. Vuelvo a insistir, si estoy aquí en la casa y oigo que ladran los perros y empiezo a maldecir y a decir groserías, o veo los desatinos aquí al lado y empiezo a maldecir y a desear que se vayan al infierno y que se mueran y demás.
O sea, soy igual de pecador que la que va con la minifalda y se pone a cantarle a Dios, y el pastorcito sonriéndole y diciéndole que va bien, que le siga subiendo a la falda, yo creo, pero que va bien, que es cristiano, porque va a los cursitos, porque se va a bautizar, porque da dinero, porque lleva a sus hijos a que se los enajenen y a que todos estén tranquilos, o sea, no pasa nada, hombre. Dios todo perdonador, Dios todo bondadoso ya te perdonó. No es cierto, no necesariamente, y no porque lo dijiste. Y si no vives esa convicción de pecado, no eres salvo, no eres salvo. Déjame leerte en qué Dios creía Rahab. Lo puedes encontrar en Josué. Cuando ya muere Moisés, él se queda como el dirigente de Israel. Los va a entregar a la tierra prometida. En todo su régimen se entrega la tierra, se ganan los territorios que no estaban ocupados, y no voy a entrar en más detalles. Léelo, pero ahorita te quiero leer cómo Rahab, del pueblo de Jericó, que es uno de los que iba a entrar Israel, iba a tomar, iba a conquistar. Ella y el pueblo veían a ese Dios, que se supone que es al que tú le rindes culto, que es al que te permite ser un desvergonzado cristiano, vestido como mamarracho, en su iglesia, en la casa de Dios, en el templo y baluarte de la verdad. Y que te pone como mamarracho a cantar y como mamarracho a sentarte a oír el culto. Y como Rahab a oír el culto. Escucha. Capítulo 2. Josué. Capítulo 2. Enviaron unos espías. Y los espías van a informar a Josué. Entonces los espías se meten a la casa de la prostituta. Ella los esconde. Y ella sube a verlos antes de que se queden dormidos. Ya desvió a los soldados de Jericó. Ya les dijo que ya se habían ido y que no. Mintió. Y aún así está en la genealogía de Dios. Mintió porque salvó una vida, la vida de ellos. Y mentir en esos casos es perdonado por Dios, porque está salvando una vida. Eso lo hicieron las parteras en Egipto. Eso lo hizo ella. Salvó una vida. Ahora escucha, por favor. Versículo 8. Antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová ha dado esta tierra. Porque con Dios no se juega. Y ellos eran politeístas, no eran monoteístas. O sea, ellos tenían muchos dioses como para decir, pues vámonos con ellos, contra el un solo Dios. Ahora escucha lo que sigue diciendo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, y al Sehón, y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese Dios es el Dios que bajó, se hizo hombre, se crucificó, te salvó y es al que supuestamente le rindes culto. Tú y yo. Y luego ya pide apoyo, que la guarden. Ella le cumple la señal, la guardan, se la llevan al pueblo de Israel. ¿No? ¿Cómo nos debemos de parar frente a Dios? Yo de verdad, insisto, quiero decirte cómo me siento de humillado frente a Dios. Y espero estar entendiendo lo que Él nos enseña en su palabra para darte ejemplos de humillación. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es con signos de exclamación, pero insisto, a mí no me gusta gritar ni hacer escándalo, como no me gusta que me lo hagan. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué? Jesús, no que se supone que es puro amor y pura bondad. Ahora escucha. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdas de dónde es ella? Ella es una sirofenicia. Entonces ella vino y se postró ante él. Yo me la imagino corriendo en medio de todo el gentío, aventando, quitando y moviendo, ¡ras!, tirándose enfrente de él, a cara de suelo, a arena. Ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Otra vez, signos de exclamación. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando yo leí eso, yo me solté a llorar. O sea, yo dije: no puede ser, o sea, Dios dice eso, que somos perros. Y el perro era el peor animal, o era el animal más abominable que se consideraba en aquel tiempo. Por eso se decía: el perro vuelve a su vómito, cuando hablan de los necios. Escucha, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que primero había que evangelizar a Israel. Y ya lo demás le tocaba a los discípulos. Ellos iban a salir a enseñar. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles. O sea, tú y yo. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Entiendes eso? O sea, ¿entiendes lo que ella entiende? Que no somos dignos de recibir nada de parte de Dios. Nada. Y que si somos salvos, es una gracia, porque Él quiso vernos desde fuera, con sus ojos, con gracia. Fuimos agradables a sus ojos.
por algo que nosotros no hicimos y que se supone que si tú tienes al Espíritu Santo, entonces eso tiene que hacer que en consecuencia tú obres de manera diferente para agradar a Dios. No que digas que tienes a Dios en el corazón y sigas atascándote de mundo y vistiéndote para el mundo y viviendo para el mundo, porque ya estás empoderado con el Espíritu Santo, porque Dios ya hizo la obra que dijo Ezequiel. Corazón de carne, perdón, corazón de piedra para afuera, corazón de carne. Ya mora en ti Dios. ¿Cómo entonces todavía puedes salir en minifalda a sentarte en una congregación y a decir que Dios está en tu corazón? ¿Cómo puedes ir a una congregación con una gorra de escuincle estúpido a tus 36 años, puesta para atrás, vestido como mamarracho, diciendo que adoras a Dios? ¿Cómo es posible que tus pastores y tus autoridades te premien y te celebren que vayas así? ¿Y cómo es posible que ellos mismos digan que la iglesia no es santa, que hay acepción de personas y que la única condición es que Dios esté en tu corazón y que no le digas al otro que está cometiendo un pecado porque no eres políticamente correcto? Perdón, eso es suicidio. Perdón, es dejarlos irse al infierno. O sea, es ver que esa congregación está cantando y adorándose a sí misma con el corazón más tibio que yo pueda conocer. Y ella dijo, sí, Señor, pero unos perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Buscar como desesperado loco en su Biblia qué es lo que de verdad le agrada. Y no estar poniendo pretextos porque un pastor, no sé en qué intenciones, carnales o no, me consiente que yo vaya como voy. Incluso me haya dado liderazgos en la iglesia. Y yo le hablé de santidad a las otras y a los otros con ese aspecto. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quiénes somos frente a Dios? Romanos 2. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, perdón, Romanos 1, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque en las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estudias anatomía, fisiología, biología, botánica, astronomía, eh, cuando tú estudias esas constituciones complejas que somos nosotros como seres vivos o los seres vivos, la estructura milimétrica del universo para que todo esté en orden, el por qué no nos hemos destruido entre aerolitos y meteoritos, porque la Shekinah que creo que se quedó en la Tierra no nos termina de consumir, que es el calorón ese que dicen que está entre la Tierra y que se ve cuando salen los volcanes. Cómo es que cada célula tuya tiene una función específica
para replicarse, reproducirse, distribuir ciertas funciones dentro de toda la complejidad del cuerpo. Eso tuvo que ser hecho por un ser inteligente que supera cualquier otra cosa y que no teniendo nada hizo todo. Eso es Dios. Y eso yo lo decía cuando no era cristiano. Y decía, ¿quieres ver a Dios? Ve la naturaleza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Liberalismo francés, filosofía griega, filosofía romana, renacimiento. No fue Dios, fue el caos, es el hombre. Sacaron a Dios de la jugada. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural del cuerpo, que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Perdón, eso me suena a la iglesia en donde traté de bautizar y que el día de hoy se están bautizando gente que dice que es cristiana. Saben que están haciendo las cosas mal, saben que están en contra de la ley de Dios, saben que están pecando, pero no les digas nada, porque les faltas al respeto, porque hay que ser políticamente correcto, porque así reflejas el amor, ocultándoles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Perdóname, eso es llevarlos a la muerte. Eso es llevarlos a la muerte. Y tener en mi conciencia que personas que creen en tu autoridad, pastor o autoridad, no sé qué sea, el de la escuela dominical, o el que lleva toda la escuela, la educación allá adentro. ¿Cómo no revisas tu vida? ¿Cuánta gente se está yendo al infierno por tus mentiras? Y le has enseñado a decir a todos los que te sirven que calles a todos los que tenemos el gusto, el peso, porque pesa saber esto, y que la gente no lo ve y no lo quiere ver, pero sobre todo en una iglesia, porque ahí es donde uno tiene que ir a la columna y baluarte de la verdad. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Otra vez, yo no te estoy diciendo que soy perfecto. A mí me pesa saber todas las cosas que sé y no poderlas cumplir.
Ya le he dicho a Dios, quítame la vista de las cosas que me duelen, quítame el oído de las cosas que me duelen, quítame de lo que yo no puedo resolver. Porque es cuando me empiezo a quejar y a sentir dolor estomacal y empiezo a maldecir y empiezo a pedir que se vayan al infierno. Y no puedo entender, de verdad no lo puedo entender. ¿Con qué cara le dicen a una muchacha en minifalda que está bien? ¿Con qué cara le dicen a un muchacho que parece un mamarretes? Está bien. ¿Por qué no les hablan del pecado, del miedo a Dios, de si ya son cristianos, del dolor? Porque estamos traicionando y ensuciando la imagen de un amigo, de un hermano, de un médico, de un pastor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, que vamos a ser coherederos de Él, que tendríamos que expresar eso aquí en la tierra, parecer hijos del Rey, y parecemos hijos del mundo. Por tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso se supone que lo hace el mundo. Y eso es lo que uno tendría que decirles. Pero insisto, peor cuando llegas a la iglesia y te dicen, ay, yo no sabía que era tan fácil ser cristiano. Pues sí, claro que es fácil. Tú dame dinero, canta, grita, asiste, no le digas a nadie sus pecados, créete la que yo te digo y ya. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ese es el juicio, ese es el día del juicio. Ese le espera a los no cristianos. O nos espera a los que no seamos cristianos y creamos que lo somos. Vida eterna a los que preservaron, a los que vida eterna para los que perseveraron en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y no obedecen a la verdad, o sea, punto. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios, donde está revelada en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, pero no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tenían la ley, son ley para sí mismos, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles en sus razonamientos. Desde el día que Dios, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta última parte de la ley es como complicado, nada más déjame sintetizarlo. La ley fue escrita por Dios para que el pueblo de Israel fuera regulado por ella, porque ya habían recibido la gracia de la liberación de Egipto. Obviamente no pudieron cumplirla, obviamente se entregaron a, pues vamos a hacer sacrificios y holocaustos y ya quedamos a mano. Obviamente no la interiorizaron en su corazón, obviamente no fue un pueblo salvo, obviamente eso llevó a que todos los profetas que les decían arrepiéntete, 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 los mataran. Eso trajo como consecuencia que hasta Jesús lo mataron, porque, insisto, odian la verdad verdadera, la verdad de la Biblia, la verdad que al menos cuando me ha tocado a mí
discipular, la gente prefiere irse al psicólogo. Prefieren oír a esos pastores de esa iglesia liberal y a esos eh, líderes que a todo le dicen que sí y que nada más con abrazos y apapachos está bien, aunque sigan ellos en su pecado. Y aunque tú sepas la verdad, tú no les dices nada para que no se ofendan. No, perdóname. Cuando estén en el infierno reclamándome porque yo no les dije la verdad, aunque no quisieron oírla y les chocaba oírme, qué bueno. Mejor que digan, puta, sí hubo un tipo que me lo dijo. Y no que digan, nadie, nada más me daban el avión. Me dejaban hacer lo que yo quería. Cuando tú vas a una escuela, tú vas a cambiar tu conducta de A a B. Hoy, desgraciadamente, también en las escuelas es lo mismo. Perdón que use la analogía. Hoy la escuela nada más es pago, dame un título, no sé hacer nada de lo que dice el título, pero ya tengo cómo ir a pedir trabajo. Por eso tenemos pedagogas que parecen guarras tepiteñas, por eso tenemos gente que no sabe su profesión. Cuando tú vas a una escuela dominical y entras igual y sales igual, entonces no eres cristiano. Dios tiene que transformar totalmente tu vida, 180 grados, y hacerte reconocer todos los días tu necesidad de arrepentimiento y de cambiar todo, 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 todo. No creas que yo me siento en mi banco de conformidad y digo, ya, yo sí soy salvo, todos los demás están mal, yo estoy bien. No, porque Dios me da convicción de pecado todos los días, porque oigo mi hocico, porque veo mi corazón cuando se retuerce, cuando las cosas que Dios está haciendo alrededor mío deberían de funcionar para mi bien, y debería yo de entender que atravesado de todo eso está el amor de Dios. Todo, esos ladridos, esos llantos, los gritos, todo. La situación con mi hija, todo. Y no puedo. No me puedo sentar en la hamaca de la conformidad. No puedo. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué es? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea, está hablando de los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tú conoces a Dios y tú amas a Dios, es porque Dios quiso que lo conocieras y lo amaras. Punto. Y en consecuencia tendrías que actuar así. Punto. Analogía que usa Dios con sus parábolas. El que haga y obedezca mis mandamientos, lo compararé al tipo que cavó un hoyo hasta que encontró la roca y ahí puso su casa. Vino la tormenta, vino la tempestad, vino todo. Y él, su casa se mantuvo en pie. Al que no siga mis mandamientos, lo compararé con el que hizo su casa en la arena. Vino la lluvia y se llevó su casa. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es con capítulo 7 de Romanos 10. Perdón, capítulo 7, Romanos, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, o sea, la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, carne, 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 ¿ves? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no lo hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne. Yo no puedo usar mi hocico para decir groserías, para maldecir, mi mente para estar diciendo que yo tendría que hacer justicia por esos perros y por esta gente y por demás. No, pero igual tampoco tienes derecho a vestirte como ramera o el príncipe del rap y decir que eres salvo y estar usando tu cuerpo para pecar, para provocar el pecado de otros, para seguir alimentando tu idolatría y decir que eres salvo. Y eso sí lo puedes cambiar rápido. Yo no sé por qué a mí me cuesta tanto trabajo ver la injusticia y no me puedo sentar, cruzarme de brazos y decir, pues es normal, a Dios le agrada. No puedo, me cuesta mucho trabajo. No soporto el dolor que se le provoca a los animales ni a las personas que no pueden defenderse. Que además que los están humillando, les están gritando y los están maltratando. Como me tocó ir a un niño llorando en una escuela. No quería irse, no separarse de su mamá. No quería entrar a la escuelita. Y la mamá le dijo, ve, ve, ve. Si supiera la mamá la mierda que ya es la escuela, no lo separaría de ella y trataría de educarlo ella en valores. Pero como hoy hay que deshacerse de los hijos, porque estorban. Porque la ley del espíritu da vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escuchas de qué leyes? Las que dijo arriba que no podía deshacerse. La ley del pecado y de la muerte. Traducción: si pecamos es porque queremos, porque ya no somos esclavos del pecado. Por eso me pongo los audífonos, por eso me meto a la Biblia, por eso oigo cosas santas, por eso a veces mejor me salgo. Porque me siento atorado entre pecados, entre injusticia, entre dolor, entre tristeza. Y mi corazón empieza a querer hacer justicia. Y eso es pecado. Y si no puedo hacer justicia, entonces empiezo a decir groserías. Y eso es pecado. Ocho. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una cristiana con la que yo tomaba clases decía, pero eso que dice él, no, o sea, nosotros nada más tenemos que agradar a Dios, ¿no? Lo demás ya es religión. Aquí está. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Punto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Es decir, mi carne tengo que entregársela a Jesucristo todos los días, todos los días, todos los días. Por eso le digo, oye tú a través de mí, ve tú a través de mí, siente tú a través de mí. Yo ya no quiero saberlo. Así que hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dime qué padecimiento hay en ir de minifalda y de tacones. Dime qué padecimiento hay ir de mamarracho con la gorra para atrás. Dime qué padecimiento hay de ir como fodongo a dormirme en la iglesia. ¿Qué padecimiento hay de ir presumiendo que tengo piernas inyectadas y brazos inyectados, cuando lo único que voy es a despertar lujuria? ¿Qué padecimiento hay cuando me están diciendo que está bien? Cuando se burlan de que no tengo dinero para un celular. Pues esto tengo por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en Cristo Jesús se ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar las manifestaciones de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma sea liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que se ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad, la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a estos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, una cosa es que no nos acusen, no nos podamos acusar entre nosotros, pero otra cosa es que nos digamos, está bien, tú eres cristiano, tú síguele. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Mas está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados por ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no te juzgo cuando yo te digo esas cosas. Yo solo te digo lo que dice la Biblia. Es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú dices que eres cristiano, tú y yo, todos los días deberíamos de tratar de ser menos pecadores. Los pecados conscientes, esos pecados que no podemos, que podemos evitarlos. Por ejemplo, cuando mis vecinitos empiezan a hacer su show, yo le digo a Dios, antes de que empiecen, haz esto, haz aquello, haz acá, haz allá, Señor, Señor. Cuando estoy viendo que están masacrando a los perros, júzgalos tú, Dios, júzgalos tú, júzgalos tú. El chiste es tratar de encontrar salidas, pero no seguirte revolcando en tus propios pecados. Que la gracia de Dios sirva para que cuando tú escuches esto, pues yo no sé si para ti no sea una carga, para mí sí, que no le puedo servir a Dios como Él merece y como Él debe ser representado dignamente en esta tierra, que siempre me quedo corto y soy un mediocre y un trapo de inmundicia frente a un Dios todopoderoso que me mira porque Él quiso mirarme como su hijo, que por lo tanto yo tendría que dignificar su imagen, su real imagen de Rey de Reyes y Señor de Señores, luz y sal.